Damas y caballeros, muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de los desayunos de Fórum Europa Tribuna Galicia, Nueva Economía Fórum. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar al excelentísimo señor don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, que será presentado a continuación por don Salvador Domato, director del Archivo Histórico Diocesano, canónigo de la Catedral de Santiago, párroco de la Corticela y protonotario apostólico de su santidad. También nos acompaña en la mesa Fulgencio Represa, jefe de instalaciones de Autopistas del Atlántico. Damos la palabra agradeciendo su presencia ante todo y recordándoles que pueden realizar sus preguntas a don Julián Barrio en las cartulinas que tienen a su disposición. Después, en el tiempo de coloquio, se las trasladaremos a nuestro invitado, que será presentado, es presentado a continuación, y agradecemos también su presencia a don Salvador Domato. Señor presidente, señor arzobispo, presidente del Parlamento, alcalde, autoridades, directivos de Fórum Europa Tribuna Galicia y patrocinadores, señor obispo auxiliar y sacerdotes, señoras y señores. Me han encargado que presente a monseñor Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Es decir, me han concedido el alto honor de ser telonero del arzobispo en su conferencia que titula El valor del diálogo y la reflexión, crisis de civilización y de antropología. Ruego la indulgencia de todos ustedes, pero necesito autojustificarme por la osadía de haber aceptado presentarles a don Julián Barrio, mi arzobispo. Permítanme dos anécdotas que nos conciernen a don Julián y a un servidor y nos contextualizan. Primera anécdota. En diciembre de 1992, en uno de los diarios despachos con el entonces arzobispo de Santiago, don Antonio Rouco, el arzobispo, sin venir muy a cuento, me preguntó: «Oye, ¿tú conoces al rector del seminario de Astorga?» Digo, pues no. Pero la verdad es que con una cierta experiencia de las sutilezas del lenguaje episcopal, añadí: voy a tratar de conocerle y pronto. Unos días más tarde, el 31 de diciembre, don Julián Barrio era nombrado obispo auxiliar de Santiago. Segunda anécdota. El día 6 de febrero de 1993, el día anterior de la ordenación episcopal del nuevo obispo auxiliar, a media mañana, más bien al filo del mediodía, entró en mi oficina del arzobispado el santo, sabio y nunca olvidado don Eugenio, don Uxío Romero Pose, a quien acompañaba don Julián Barrio, recién llegado de Astorga. Don Eugenio, conocido por muchos de nosotros, así como era él, dijo a don Julián: «Te presento al que te puede enseñar los secretos de la diócesis y desvelarte los pliegues del alma gallega». Cosas de don Eugenio, porque obviamente ni una cosa ni la otra eran ciertas, pero así era él, sabio, santo y gallego. Hago gracia a ustedes de los datos de nacimiento, estudios, publicaciones, tesis doctoral, etcétera, de don Julián, que se encuentran todos ellos con una simple búsqueda en Google. Vuelto a su diócesis de Astorga desde Roma y desde ya inmediato colaborador de su obispo, al que acompañó con discreción y filial cariño en los últimos años de su vida. Y allí en Astorga, en aquel alto ventilado por los fríos norteños de las vecinas sierras de Asturias y de León, don Julián, jovencísimo sacerdote, acompañó matrimonios, abrió perspectivas, pisó la sierra con los jóvenes, etc. No eran estos tiempos, eran otros tiempos. Si se me permite decirlo, don Julián y yo, que para desgracia mía soy 2 años mayor que él,
somos de una generación sacerdotal muy sufrida. Salimos de los seminarios con sólida formación teológica básica escolástica. Pero el Concilio Vaticano II había pillado a contrapié a muchos de nuestros profesores y acaso a muchos obispos, y a muchos obispos españoles. Unos y otros no solo aceptaron con gran fidelidad el concilio, sino que se empeñaron en explicarlo y aplicarlo. Y así en esta imprescindible tarea fue donde los jóvenes sacerdotes empezamos a sentir unas ciertas inseguridades. No sabíamos muy bien cuál era exactamente nuestra identidad. Pero esta es otra historia. No ciertamente la de don Julián Barrio, que es hombre de reciedumbres adquiridas en el sufrimiento. Creo que no debo silenciar, si queremos desvelar su humanidad, lo que para su familia supuso la prematura muerte de su único hermano Dámaso, cómo dejó vulnerado el corazón del señor Julián, su padre silencioso y tierno, y el de la señora Leo, su madre, mujer de carácter tan castellano, del que el hijo obispo heredó rasgos que pocas veces manifiesta. Y también herido al propio don Julián, a quien su limpia mirada me parece a mí que se le tiñó desde entonces con nubes y destellos de melancolía. Claro que no hay que ocultar que las hijas de Dámaso fueron niñas de sus ojos, sonrisas, juegos caseros y aprendizajes mutuos. Y ahora los hijos de sus sobrinas, sus sobrinos nietos, de las cuales el arzobispo es abuelo orgulloso y no sé si pedagógicamente correcto por consentidor a tope, como todos los abuelos. Nuestro hombre se metió de lleno en su tarea pastoral aquí en Santiago, primero como fidelísimo obispo auxiliar de Monseñor Rouco y luego, después de plebiscito de peticiones al Papa, como arzobispo nuestro hasta hoy. Casi 25 años, el próximo febrero, con don Julián Gallego ya, al que los años no le han desdibujado los perfiles castellanos. ¿Por qué me parece a mí que para conocerle es preciso leer a Panero padre y a don Antonio Gamoneda, tan distintos y tan iguales, y a Fray Luis de León y a San Agustín? Todos ellos han dotado al arzobispo Barrio de perfiles y maneras muy de Castilla y netamente galaicas. No sé si los curas hoy tenemos que oler a oveja. Lo que se ve es que don Julián huele a humanidad y conecta fácilmente con el hombre, y con el hombre sufriente, dolorido, humillado, golpeado hasta pensarse incapaz de la esperanza. El arzobispo sabe acercarse con mirada de ternura que es siempre mirada de padre y mirada de madre, de hermano y amigo, y sin duda sabe que para amplísimos sectores del mundo occidental y del mundo cristiano occidental, Dios es hoy una contingencia superflua y por consiguiente perfectamente prescindible. No es difícil imaginar el drama que esto supone para un obispo católico. Supongo que nuestro moderador debe estar empezando a pensar que debo terminar, ¿no? Pero termino. Espero que don Julián no tome como impertinencia lo que voy a pedirle. Nos debe usted unas páginas de relectura de las dificultades actuales, que no son pocas, de la Iglesia que vive en España, a la luz de la experiencia adquirida por usted durante la preparación de su tesis doctoral y, por lo tanto, de sus amplísimos conocimientos sobre la Iglesia del siglo XIX, durante el reinado de Fernando VII, aquel rey que llamaban el deseado y luego le gritaban «vivan las caenas», y también de Isabel II, pobre reina rodeada de una corte de milagros que no le hizo a ella ninguno, y lo más, lograron convertirla con la ayuda de otros, fundamentalmente en una mujer infeliz. Siento para mí, señor arzobispo, que precisamos
que se nos clarifiquen las ideas sobre las causas últimas de tantas postraciones odiernas. Y nosotros tenemos una deuda con usted. Quiero decir muchas deudas, pero una singular. Seremos capaces de desentrañar su pensamiento eclesial y social, aunque solo sea, y ya es bastante, con las homilías de 25 años de las fiestas del apóstol. Alguien tendrá que escribir la crónica de estos 25 años de pontificado en el que tantos acontecimientos se han vivido y de la cercanía de don Julián a sus protagonistas. Acontecimientos dulces algunos como la visita de Benedicto XVI y el 8º centenario de la consagración de la catedral, y amargos otros, como el robo del Códice Calixtino o el trágico accidente del Albia. En todas las circunstancias, Monseñor Barrio supo acompañar los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres. Señoras y señores, permítanme terminar parafraseando el inmortal poema de Leopardi: «Sempre caro mi fu questo Ermocole». Efectivamente, a don Julián Barrio no se le puede no querer. Y siempre. Por eso, y termino también con Leopardi, a través de esta inmensidad, de su inmensidad, con este mar me es dulce navegar. Ignoro si el protocolo del acto exige que un servidor dé ahora la palabra al arzobispo, pero en todo caso, la palabra para mí la tiene usted, señor arzobispo, ahora y siempre, faltaría más. Muchas gracias, señor arzobispo, muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, querido Salvador, por esta presentación tan entrañable familiarmente. Me recordaba que lo importante no es presentarse uno a sí mismo, cuanto recordar lo que ha sido la genealogía, la geografía y la historia de tantas personas que han podido intervenir en lo que, bueno, uno ha podido hasta ahora llegar. Muchísimas gracias, que Dios se lo pague. Señor presidente, señor alcalde, señor presidente del Parlamento, señor obispo auxiliar, señor deán, autoridades que nos acompañáis, señoras y señores, permítaseme manifestar mi agradecimiento a quienes me han concedido el honor de subir a esta tribuna, desde la que en diferentes ocasiones he tratado de comentar algunos aspectos de nuestra sociedad desde la perspectiva teológica, cultural y social. Desearía que mi capacidad estuviera a la altura del honor recibido, sabiendo que generalmente ganamos la confianza de aquellos en quienes ponemos la nuestra, pues da más fuerza saberse amado que saberse fuerte. Y no es bueno enrocarse en la propia alma sin atreverse a caminar, aunque a veces haya que hacerlo a la intemperie, pues en los dominios de la especulación como en los del arte, nada más inútil y cruel que lo vulgar. Al dirigirme a ustedes, poco más podrán apreciar que las limitaciones de mi ingenio y de mi palabra. Al final me sobrevendrá la aventura de su bondadosa consideración, manifestada en el asentimiento fruto de su favor. Traigo a la memoria aquellas palabras de uno de los labradores que refiere Cervantes en el Quijote, después de un atinado juicio de su fiel escudero Sancho.
decía aquel labrador, si el criado es tan discreto, ¿cuál debe ser el amo? Yo apostaré que si van a estudiar a Salamanca, que a un tris han de venir a ser alcaldes de corte, que todo es burla, sino estudiar y más estudiar, y tener favor y ventura. Y cuanto menos se piensa, el hombre se halla con una vara en la mano o con una mitra en la cabeza. En mi caso, por supuesto, la mitra apunta no a mis méritos o esfuerzos, sino a la gracia de Dios que pide la misión y da lo que pide. Procurando conocerme a mí mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse, paso a compartir el contenido de mi reflexión sobre el tema necesidad del diálogo, crisis de civilización y crisis antropológica. Goethe, hombre genial a la hora de acuñar expresiones repulgentes, decía: lo que heredaste de tus padres, conquístalo para poseerlo. Al hilo de esta sentencia comentaba Julián Marías que la riqueza o la pobreza vital de los hombres depende en increíble medida de que sigan o no este consejo de Goethe. Nos toca conocer y pensar la espléndida herencia que hemos recibido. No se trata de mera recepción pasiva de una herencia, ni siquiera de su análisis o inventario. Hace falta la conquista de ese legado. Y esto solo puede hacerse desde una actitud creadora, animando y configurando nuestra cultura y analizando críticamente las manifestaciones degenerativas. Como ser histórico, el hombre no puede ser consumado y perfecto desde un principio, sino que lo va consiguiendo paulatinamente en un proceso evolutivo tanto en su aspecto corpóreo material como en su vida espiritual. En este propósito es necesario el diálogo como un método de enseñanza y de aprendizaje en las variantes educativas y didácticas actuales para propiciar la discusión, el intercambio de opiniones y experiencias acerca de temas de estudio y de interés general. Se trata de un diálogo crítico, reflexivo, creativo, como un método fundamental que se apoya en nuestra experiencia informal para constituirse en un diálogo profundo sustentado en la argumentación y la reflexión, que es fruto de una interacción armoniosa, basada en el respeto mutuo fundamentado en la conciencia de que somos no como los hacedores soberanos de la historia, sino como nacidos para cooperar con la providencia. Un desacorde conjunto de monólogos en el que todos hablan y pocos escuchan parece caracterizar nuestra situación actual. Entre la cultura del bienestar, la prepotencia que ésta engendra y la búsqueda de exotismos que llenan desde fuera un enorme vacío espiritual, nuestro Occidente padece una crisis de civilización, uno de cuyos rasgos es la estimulación de mitos que sirven de distintos modos a las necesidades de la sociedad actual. El mundo civilizado ha pasado por varias épocas de crisis y las ha rebasado, en muchos casos a costa de transformaciones profundas y radicales de civilizaciones particulares. Que la rebasara no significa, en todos los casos, que las transformaciones experimentadas fueran positivas. El ser humano se ha movido siempre en la paradoja que una y otra vez reaparece entre los ideales y los intereses, pero suele intentar convencerse a sí mismo y a los demás de lo contrario. No podemos comernos el pan de la memoria
para que el tiempo no nos ahonde en el olvido. El olvido del pasado viene aparejado con la forma más elemental y pobre del hedonismo irracional convertido en medida, en marco natural de la vida por los mecanismos de la publicidad y los medios de difusión. Esto se paga caro. El empobrecimiento espiritual, intelectual y moral forma parte de este precio. El absurdo es mayor por cuanto en las múltiples ofertas de la sociedad están las que podrían contribuir a reparar esos males. Se recaen los errores del pasado que se creía haber dejado definitivamente atrás. Se pretende en muchos aspectos de la cultura una absoluta originalidad que suele consistir en el redescubrimiento de viejos esquemas e ideas y su proclamación como novedosos. Es una falsa creatividad. Renunciar a la dimensión interior de la historia, al espíritu que en ella alienta, equivale a empobrecer y supeditar a los factores materiales los propios hechos. Hay que retornar sobre la historia, reflexionar una vez más sobre ella desde nuestras actuales perspectivas, sobre todo porque, nos guste o no, el existir del hombre es historia y una revalorización del espíritu humano exige transitar por ese acaecer que no debe subestimarse, porque en él se juega la vida de la especie humana. Marc Bloch escribía: la incomprensión del presente nace fatalmente de la ignorancia del pasado, pero no es quizás menos vano esforzarse por comprender el pasado si no se sabe nada del presente. Es preciso buscar con el deseo de encontrar y encontrar con el deseo de seguir buscando, teniendo en cuenta aquella máxima de que el conocimiento no es para venerarlo, sino para hacer un discernimiento sobre él. El objetivo de este conocimiento se centra en entender las cosas, en conectar la realidad con la razón, de forma que resulte posible y factible comprender, captar las sociedades humanas en el tiempo, o lo que es lo mismo, sus orígenes, su funcionamiento, la vida de los hombres que las integran y los cambios a que se han visto sometidas las personas y hasta las estructuras en que se insertan. En nuestro mundo globalizado, la cuestión social es algo que quiero compartir con ustedes a mi modo de ver, posiblemente esté equivocado. La cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica. Para responder adecuadamente a los retos actuales es necesario revisar la antropología que subyace a las filosofías vigentes, pues cada una de ellas responde a una determinada concepción del hombre y de sus relaciones fundamentales con Dios, con el prójimo y con la naturaleza. Hoy no se ha abandonado, a mi modo de ver, la apertura a la trascendencia, sino que a la hora de buscar un sentido a la realidad, el individuo tiene ante sí un amplio pluralismo religioso, moral y espiritual. De hecho, muchas personas consideran que el empeño activo por la justicia y la paz es algo más valioso que las prácticas religiosas. Podemos hablar de secularización política, sociológica y existencial. La primera se refiere a la separación entre el Estado y la Iglesia, que hoy se manifiesta en la exclusión de Dios del espacio público. La secularización sociológica se focaliza en los datos estadísticos sobre la creencia y práctica religiosa, que ha disminuido en modo significativo. La secularización existencial se refiere a las condiciones en que se encuadra la experiencia de fe
y la búsqueda de sentido. Esto tiene sus precedentes. El proceso de secularización iniciado en el Renacimiento actualmente ha desembocado en una visión inmanente de la realidad, común a creyentes y no creyentes. Se diría que la fe es solo una de las opciones a disposición del consumidor. En la cultura secular hay como dos tendencias. Una, el humanismo inmanente, y otra, el mecanicismo científico. El primero habría iniciado el actual proceso de secularización. El segundo, con su visión reduccionista, utilitarista, cerrado a la trascendencia, se habría iniciado más tarde, en el siglo XIX. El punto de partida del humanismo inmanente serían las obras de Justo Lipsio y Hugo Grocio. Consideran que las guerras de religión y la persecución de los herejes habrían demostrado que la fe no es una base segura para garantizar la convivencia civil y, por tanto, habría que sustituirla por la razón práctica. Entienden la ley natural no como algo inscrito en la naturaleza humana, tal como defendía Aristóteles y la tradición católica, sino como fruto de un debate racional en el que todos puedan participar. Los filósofos deístas admiten la existencia de un creador distante, pero excluyen cualquier referencia explícita a él a la hora de organizar la sociedad civil. Las sucesivas declaraciones de los derechos humanos serían un fruto de estos ideales humanistas. El entonces cardenal Ratzinger alabó el intento que, en este sentido, habrían hecho Grocio y otros autores, afirmando que para ello se habían basado en un ideal prefilosófico de raíces evangélicas. En el siglo XIX adquiere fuerza el cientificismo, que sustituye la racionalidad ética por la racionalidad instrumental. El bien total reemplaza al bien común. No se habla ya del bien común, se habla del bien total, pero un bien total el bien total nunca abarca el bien común. Los valores son considerados meros sentimientos. La ética es reducida al cálculo utilitarista del máximo beneficio. Se considera que el único conocimiento válido es el de las ciencias positivas, minusvalorando todo lo que no sea verificable empíricamente. Triunfa así la ideología tecnocrática, que todo lo somete a los prodigios de la tecnología y de las finanzas. La ciencia económica es concebida como puro cálculo matemático de variables cuantificables, soslayando cualquier referencia al altruismo y a la gratuidad. Aunque en teoría no se excluyen otras motivaciones personales internas, valores, creencias, en la práctica la racionalidad económica ha sido reducida a la racionalidad instrumental, dando por supuesto que el egoísmo es el móvil principal en nuestro sistema de preferencias. Este enfoque economicista se va aplicando a todas las instancias de la vida humana, presuponiendo que, en último análisis, todo respondería a un cálculo utilitarista del beneficio. El señuelo de la felicidad se programa a través del consumo. Según Bauman, la nuestra sería la primera sociedad de la historia humana que promete la felicidad aquí y ahora, en cada momento, sin fin. Con innumerables productos y reclamos, hoy se ofrece una felicidad inmediata, perpetua, terrenal. Los productos son presentados en el modo más atrayente posible, cuidando mucho la apariencia y el diseño. Además, tienen que caducar o dejar de funcionar enseguida para que la persona siga dejándose cautivar por el reclamo de lo nuevo. El objetivo directamente buscado no es la satisfacción,
de las necesidades reales de la gente, sino el consumir por consumir, indefinidamente, sin tener en cuenta que eso nos aboca al desastre, dada la limitación de los recursos naturales. Esta planificación forma ya parte de nuestro modo de vernos y de ver la realidad. A través de los medios se imponen temas de conversión, gustos y modas. El mismo ser humano es tratado como un producto desechable, también en sus relaciones. Los amigos de las redes sociales tan pronto aumentan como desaparecen. En este horizonte se coloca la religión como una experiencia privada. En una obra de Bertolt Brecht, uno de los personajes, Saint-Té, se queja a los dioses diciendo: ¿cómo puede ser buena cuando todo está tan caro? ¿Cómo se puede ser buena cuando todo está tan caro? Y los dioses le responden: desgraciadamente, no podemos hacer nada en ese sentido. Los asuntos económicos no son de nuestra incumbencia. Esta separación neta entre lo económico y lo religioso no tiene nada que ver con el Dios bíblico, que escucha el grito de su pueblo oprimido en Egipto y al que se dirige diciéndole: consolad, consolad a mi pueblo. La reducción de la religión a una experiencia privada es una manifestación más de la actual dictadura del relativismo, que rechaza y ridiculiza como intransigente y antidemocrático todo lo que se le oponga, incluyendo la fe y la trascendencia. Cada uno es invitado a hacer el cóctel sincretista que mejor se adapte a sus necesidades. La moral se reduce a estadística o a sociología. El instinto, el interés y el pragmatismo sustituyen a los valores. Esto nos aboca a una antropología negativa que justifica la guerra de intereses. En cualquier caso, el ser humano no es un fin, sino medio, alguien potencialmente peligroso que es necesario reconducir para que no impida el progreso de la sociedad. De este modo, la libertad e independencia económica se convierten en la base de todas las demás libertades sociales, es decir, lo económico sustituye a lo social y, en el mejor de los casos, trata de construir lo social. Consecuencia de este planteamiento es que no hay que donarse, no hay que sacrificarse, pues la sociedad mercantil no se basa en lazos personales, sino en la suma de intereses particulares, lo del bien total, no lo del bien común. El mercado funcionará mejor cuanto más débiles y funcionales sean esos lazos, es decir, que al gestionar los propios negocios, la sociedad obtendrá más ventajas y cada uno busca descaradamente el propio interés en vez de pensar en consideraciones altruistas o en el bien común. Por tanto, la maximización de la riqueza exigiría excluir del campo económico la posibilidad de relaciones gratuitas y fraternas. El prójimo se ha convertido en un adversario al que hay que vencer o burlar, una consecuencia del darwinismo social. Quien no sea lo suficientemente fuerte o astuto para poder sobrevivir en esta guerra económica tendrá que refugiarse inevitablemente en lo social. Nos encontramos ante una crisis moral colectiva y ante el fracaso de teorías económicas que se basan en una errónea concepción del hombre, de la naturaleza y de Dios. Se ha separado la esfera económica de la esfera social. Se ha separado el trabajo del origen de la riqueza. Se ha separado el mercado de la democracia. El resultado es paradójico. Aumenta la riqueza global, pero son más las desigualdades. Aumenta la capacidad del sistema de producir bienes de primera necesidad, pero crece también el número de los que sufren hambre.
aumentan los bienes materiales, pero las personas nos sentimos más infelices. Existe insatisfacción en nuestra civilización que no se debe a la carencia de recursos. Voy a decir algo fuerte. Quien se suicida no es normalmente el pobre, sino el que ha perdido el sentido de la vida. En este horizonte, la doctrina social de la Iglesia nos llama a ser testigos de la gratuidad. La gratuidad y el don, basados en la verdad antropológica, son imprescindibles para avanzar hacia el desarrollo de todo hombre y de todos los hombres. Muchas iniciativas del pasado y del presente, como es la economía de comunión, muestran que la economía funciona mejor cuando favorece las relaciones fraternas, es decir, cuando los bienes económicos están al servicio de los bienes relacionales. La adhesión a los valores del cristianismo no es solo un elemento útil, sino indispensable para la construcción de una buena sociedad y un verdadero desarrollo humano integral. Se puede afirmar que las tradiciones religiosas pueden aportar un rico caudal de principios éticos que, al ser traducidos al lenguaje de la razón, fortalecen los lazos de solidaridad ciudadana sin los que el Estado secularizado no puede existir. Sin la gratuidad del amor no se alcanza ni siquiera la justicia. No basta que cada uno reciba lo suyo, si recibiéndolo no se siente amado. Es decir, no se le habrá hecho justicia si no se le quiere. Nada material o formal puede asegurar lo más esencial que el hombre afligido necesita: una entrañable atención personal. La fraternidad va más allá de la solidaridad, pues la ayuda queda indisolublemente unida a la relación personal. Se busca la igualdad, pero se valora también la diferencia, que no tiene por qué degenerar nunca en conflicto. El otro no es solo un necesitado más, entre tantos otros, sino un hermano al que debo amar. También en la vida pública, aunque el amor pudiera parecer ineficaz para resolver los problemas prácticos, en realidad es la mayor potencialidad humana, aquella que más influye en la transformación de la sociedad, tal como nos han demostrado los santos y otros grandes personajes de la historia. Consecuentemente, en lugar del propio interés, ha de prevalecer el bien del otro. En vez del uso egoísta, se ha de privilegiar el respeto, la admiración y la empatía. En un mundo pragmático y consumista, el cristiano tiene que anunciar apasionadamente la buena nueva de la utopía cristiana, y sabiendo que en la sociedad digital interesan más las relaciones que los contenidos, se ha de dar importancia al testimonio y al diálogo. Voy concluyendo. Necesitamos incluso ir más allá de la filantropía y del altruismo, para poder entrar plenamente en la lógica de la gratuidad, es decir, en las relaciones fraternas auténticamente humanas. El 7º día del relato del Génesis nos recuerda que el hombre ha sido creado para el diálogo gozoso con su Creador. Es un día sin atardecer ni amanecer, un día sin final, pleno, proyectado hacia el futuro. No invita a la ociosidad, sino a la plenitud, a la perfecta alegría, a recuperar el sentido lúdico y la dimensión relacional de la existencia. La Iglesia permanece atenta a estos sufrimientos y preocupaciones con un mensaje de confianza y de esperanza. Los cristianos han de estar dispuestos a colaborar con todos los hombres de buena voluntad de cara a una sociedad más justa y más humana, reconociendo un talante cristiano
de laicidad, a través de la humanización de la fe en Cristo, afirmando la promoción de las evidencias éticas a partir de la fe, con su oferta de servicio para la reconstrucción de la comunidad sobre temas éticos, señalando el valor laico de la caridad cristiana, con su fuerza y originalidad, participando solidariamente en unas relaciones humanas éticamente más densas y abiertas al horizonte trascendental. En la época nazi, von Heffer escribía: «Solo quien grita por los hebreos tiene derecho a cantar gregoriano». Hoy podemos decir, precisamente porque el creyente canta alabanza a Dios, es libre y capaz de gritar en defensa de los más débiles. Hemos de trabajar por una sociedad adulta y amigable, recuperando y relanzando a través de los principios de subsidiariedad, solidaridad y responsabilidad lo que considero que es la subjetividad de la sociedad, que conlleva animar la responsabilidad de las personas, individualmente o en grupo. Nuestra confrontación ha de ser con los valores y no con los simples gustos. Sobre estos últimos no se puede discutir en la ilusión de que podamos todos ponernos de acuerdo. Someto a su consideración, para concluir, estos principios, que a mi modo de ver pueden ser un poco la clave con la que podemos seguir caminando. Primero, la existencia es don y tarea para el hombre que es una realidad sagrada e inviolable. Segundo, no se puede destruir ni agotar la realidad. Tercero, el prójimo es aquel de quien cada uno es responsable. No se puede construir lo propio sin velar por el prójimo al que solo conocemos desde la amistad, deponiendo todo intento de dominación o apropiación. Cuarto, el derecho y la ley son necesarios, mientras que el hombre está bajo el mal, es injusto y es pecador. Quinto, no se puede legislar sin moralidad ni derecho, ni se puede violar la ley y el derecho comunes. No es positivo pasar de una actitud admirativa, confiada y amable, pasar a la duda, a la sospecha, a la negación de verdades sustantivas sobre el hombre, la historia y Dios. No podemos identificar la confianza con la ignorancia o la ingenuidad. No da mejores resultados, a mi modo de ver, la sospecha tanto en la ciencia como en la vida. No da mejores resultados que la confianza. Evidentemente, hablo de una confianza ilustrada y de una sospecha humilde. De lo contrario, la sospecha nos conduciría al escepticismo y a la perplejidad que hundirían al hombre en la desesperanza. Yo esta mañana, con todos ustedes, quiero mantener la esperanza de que podemos construir una sociedad de la que se pueda decir lo que Rosalía de Castro escribía de nuestra Catedral de Santiago. Os homes pasan, tal como pasa a nube de verán, e as pedras quedan, e cando eu morra, ti catedral, ti parda mole, pesada e triste, cando eu non sea, ti inda serás. Muchas gracias. Muchas gracias, don Julián. Comienza ahora mismo el tiempo de coloquio. Les recordamos que todavía están ustedes a tiempo de expresar sus preguntas, sugerencias, dudas a nuestro invitado esta mañana, don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela. Pueden
relatar en las cartulinas que tienen a su disposición y posteriormente se la trasladará al invitado. Sin más demora, tenemos algunas preguntas, como por ejemplo la de Alberto Varela, de COPE Galicia, algo de lo cual también estamos todos muy pendientes aquí en Galicia, acerca de las obras. ¿Cómo van las obras en la Catedral de Santiago? Tenemos aquí entre nosotros al director de la Fundación Catedral, quien sería quien mejor pudiera responder, lo mismo que el señor Deán. En todo caso, por las informaciones que ellos, lógicamente, me han transmitido, podemos decir que van razonablemente bien, en la espera de que a mediados del 2020 nuestra catedral pueda presentar ya esa espléndida imagen que realmente queremos que tenga al comienzo del nuevo Año Santo compostelano. Hay que contar, lógicamente, con los imprevistos y en una obra de restauración como la que estamos haciendo, como la que se está haciendo en nuestra catedral, lógicamente, pues eso es previsible, cualquier imprevisto puede ser previsible y podría retrasar un poco lo que es el tiempo de la finalización de la restauración. A propósito, hablando de Año Santo, yo no sé si para el Año Santo 2021 o antes podía estar previsto, esto es algo muy periodístico, la visita del Papa Francisco. Bueno, en ello estamos, pero realmente en este momento no tengo algo concreto que poder comunicarle y cualquier cosa que le pudiera decir pues sería una mera especulación. Pero bueno, estaría invitado en todo caso. El Papa siempre está invitado a cualquier diócesis de España y siendo Santiago todavía mucho más. Más preguntas. Hablaba, señor arzobispo, de las nuevas tecnologías en su charla, en su conferencia. Hay una pregunta al respecto. ¿Sería posible en algún momento impartir los sacramentos vía digital o por Internet o la presencialidad va a ser imprescindible? Ciertamente la presencialidad es algo que dignifica a la persona. Eso no podemos, con ello no quiero decir que toda la tecnología moderna, Internet y todo lo que eso conlleva no sea digna de elogio y sin duda alguna agradecer lo que eso significa en el proceso de nuestra civilización. Pero efectivamente el sacramento tiene, diríamos, una relación vinculada a la persona, presencialmente. Es decir, tendría que ser, digámoslo así, cara a cara. Mire usted, aquí a distancia en ese sentido no funciona. Jaime López de la cadena SER le pregunta lo siguiente. Dice, crecen las desigualdades y no por falta de recursos. ¿Qué se puede hacer desde la política? ¿Lo está haciendo bien el gobierno? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que la Iglesia, a través de distintos documentos, ha manifestado siempre no solo un gran respeto, sino una gran admiración por los políticos. Yo creo que a los políticos los necesitamos. Es decir, a la hora de ir configurando el funcionamiento de nuestra sociedad, nosotros necesitamos a los políticos. La sociedad tiene que ayudar a los políticos. Y lógicamente a los políticos también les hemos de pedir pues, esa preocupación constante por estar a pie de obra de lo que realmente a los ciudadanos de una o de otra forma nos preocupa y nos interesa en esa preocupación de esa realización integral que efectivamente la persona tiene que buscar y para la que los políticos tienen que hacer una ayuda, a mi modo de ver, necesaria y por mi parte agradecida. De esta forma también, hablaba antes, señor arzobispo, del Año Santo 2021. Desde el punto de vista de la Iglesia, ¿cómo se está preparando esta celebración? Bueno, la preparación en este sentido que tenemos en la Iglesia no es puntual, es decir, es una preparación constante. Yo creo que el acontecimiento que estamos viviendo en Santiago con la peregrinación
a mí muchas personas me dicen, bueno, cualquier año es Año Santo. Digo, pues efectivamente, es decir, la realidad es que para nosotros, desde el punto de vista espiritual, es una satisfacción poder constatar este gran número de peregrinos con los que nos encontramos cada año. En todo caso, hay cosas que realmente en la celebración del Año Santo, pues como acontecimiento no normal, sino extraordinario, nosotros tenemos ya que ir preparando, pero irlas preparando ya desde ahora. No podemos llegar a las vísperas para decir, es que tenemos que programar esto. No, es decir, tiene que ser una programación, no como, si me permiten la expresión, como este temporal que hemos tenido estos días, que realmente pues, nos impresiona, sino como esa lluvia fina que a lo mejor en el día a día no se percibe, pero les puedo garantizar y decir que con toda humildad que eso nos está llevando pues a ir ya pensando en la celebración de este Año Santo. La Iglesia efectivamente es consciente de que tiene que ser es consciente de lo que significa el pasado, de lo que significa el presente, de cara al futuro. En este sentido, yo creo que nosotros con esa clave tratamos de interpretar pues, todo aquello que sea necesario para este gran acontecimiento que después de 11 años pues, va a suponer la celebración del Año Santo. A propósito, ¿a qué obedece ese aumento de peregrinos? ¿Que cada año se baten más récords? Pues mire, es una reflexión que yo he hecho muchas veces, ¿no? Porque no podemos estar ajenos a esta realidad. Quizás un poco lo que hoy yo he intentado comunicarles a ustedes y lógicamente participar con ustedes es que estamos en un momento en que la persona está en una situación de búsqueda. La experiencia que yo he tenido con algunas personas, dicen, no he encontrado lo que yo buscaba. Digo, pero voy a seguir buscando. La respuesta mía ha sido clara, usted ya ha encontrado. Es decir, no podemos instalarnos, diríamos, en lo prosaico diríamos, de una condición material de la persona humana. No nos resignamos a ello, queramos o no. A poco que entremos dentro de nosotros mismos y escuchemos esas últimas o penúltimas preguntas que llevamos cada uno de nosotros dentro, nos daremos cuenta de aquello que decía San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Esta es una de las razones que yo creo que avala pues, este constante flujo de peregrinos que estamos teniendo y cada año pues, en un número mayor. Pues excelentísimo señor don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de Compostela, muchísimas gracias por esta mañana ofrecernos su punto de vista con respecto a la actualidad en este Fórum Europa Tribuna Galicia. También agradecemos a don Salvador Domato la presentación a nuestro invitado esta mañana y cierra el acto don Fulgencio Represa, es el jefe de instalaciones de autopistas del Atlántico. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles a todos su presencia, su participación en este encuentro, que como les digo, ojalá bueno, pues haya podido yo acertar a la hora de comunicarles aquello que pensaba y también escuchar, aunque sea en silencio, el eco de las preocupaciones de todos y cada uno de ustedes. Les deseo que tengan una gozosa Navidad y un feliz año lleno de bendiciones. Que Dios se lo pague. Muchas gracias. Gracias, señor Represa. Ya para cerrar el acto, en nombre de Autopistas del Atlántico y de Itinere, patrocinadores de este acto, queremos agradecer su presencia al mismo. También agradecerle a don Salvador Domato la presentación de nuestro ponente y felicitar y agradecer a don Julián Barrio, arzobispo de Santiago, su reflexión sobre los problemas de la sociedad actual, simplificando muy groseramente
una sociedad, un mundo en el que lo económico sustituye lo social. Muchísimas gracias por su asistencia.